Radio Televisión de Veracruz presenta Perfiles con Leti Casillas, un programa con personalidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, un placer tener oportunidad de reunirnos de nueva cuenta con usted y que nos regale 50 minutos de su tiempo que de verdad va a disfrutar porque el invitado de hoy es digno de que lo conozca, digno de que lo escuche, digno de que pues le platiquemos, o más bien que le preguntemos lo más posible, porque es todo un personaje ganador de premios, investigador, escritor y muchas cosas más. Eso lo vemos después de darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido. Muy bien, gracias por esta invitación. Bueno, pues nos vamos a una semblanza tuya y regresamos aquí a Perfiles. Patricio Hidalgo aprendió a cantar y a tocar en casa con su padre, allá en Apichita, un pueblito del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Su historia musical empezó en serio con Mono Blanco, grupo con el que recorrió todo México entre 1986 y 1990 y dio el salto internacional a Estados Unidos, Inglaterra y Portugal. De esa etapa quedó registrado el disco Soneros Jarochos, grabado en San Francisco en el 89. Luego, en 1992, fundó Chuchumbé junto a Liche Oseguera. Con ellos vivió una época de oro. Festivales importantes por todo México, el Cervantino, el del Caribe, el de la Frontera, y giras por América, Europa, Asia y África. En ese tiempo también comenzó a componer y hasta colaboró con La Maldita Vecindad en el disco Monstruos. En 2008 nació su proyecto más personal, el Afrojarocho, un grupo que pone su primer plano en la raíz africana del son jarocho, con tambores, zapateado, décimas y toda la fuerza del fandango. En 2019 se unió al colectivo Conga Patria y junto a la Afro Latin Jazz Orquestra de Arturo O'Farrill se presentó en escenarios de todo Estados Unidos. El resultado, un Grammy al mejor álbum de jazz latino en 2022. No es poca cosa. Además, ha trabajado con grupos como Tembembe y con músicos de la talla de Jordi Sabal, con quien grabó el disco barroco Folias Criollas. Hoy es director musical de Chuchumbé, Afrojarocho y Conga Patria Collective. Patricio es nieto del legendario Arcadio Hidalgo, revolucionario y poeta del son. Esa herencia se nota, más de 30 años de carrera, 12 discos, una voz que improvisa con alma y un compromiso profundo por mantener vivo un sonido que no olvida sus raíces. Hablar de Patricio Hidalgo es hablar de identidad, resistencia y música que nace de la tierra, el tambor y el verso. Cantar viene del río, de las piedras y las flores. Mi cantar viene del río, de las piedras y las flores, viene de los cundiamores, de la brisa y el rocío, del sueño, del caserío, de una fresca nube gris. Mi cantar es un feliz cocuyo en el horizonte y bajo los pies del monte mi canto tiene raíz. Mi canto tiene raíz. ¡Bravo! ¡Bravo! Cuéntame, este canto, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge? Bueno, del Sotavento, del sur de Veracruz, y este canto así, esta planta poética musical es conocida como Justicia y reconocida ya esta planta en toda Iberoamérica por los contactos que hemos tenido como versadores con otros poetas de Iberoamérica en distintos festivales, Cuba, Puerto Rico, España, ¿no? Ajá. Entonces se llama Justicia esta planta. ¿Y se canta cuándo? Y esta se cantaba originalmente en diciembre, ¿no?, para anunciar el nacimiento de Jesús, pero nosotros, con mucho trabajo que hicimos con el grupo Chuchumbé, lo llevamos, lo sacamos del contexto para cantar cosas cotidianas, pero que de mucho valor, ¿no?
así como cantamos cuando surgió el movimiento zapatista, sacamos la justicia de diciembre para cantar el nacimiento del movimiento zapatista, por ejemplo. Muy bien. Me llama mucho la atención y quiero que me platiques sobre un niño de, a ver, déjame ver si me la aprendí bien. A ver, venga. El Apillita. Apillita se ¿Lo dije pronuncia. bien? No, excelente, excelente. Sí, sí, así. De Apillita, Ajá. municipio de San Andrés Sí, Tuxtla, sí, sí. allá en el sur de Veracruz. Exactamente. Un niño de ahí que de repente gana Grammys. Bueno, empezaste por lo más fuerte, ¿eh? A ver, bueno, Sí. es que es justo, mucha gente piensa que tu infancia te marca. Sí, Y te sí. marca para bien y te marca para mal. Y al final de esa etapa de la vida todos salimos con marcas, Sí, buenas sí, y malas. Sí, es cierto. En tu caso, cuéntame un poco acerca de ese entorno en el que Patricio crece y pues supongo que en medio de la música. Sí, efectivamente. Bueno, Apillita, palabra náhuatl que significa donde nace el agua a borbotones. Pues ahí es un pueblito poético y musical, precisamente. Ahí los señores durante la siembra, porque es un pueblo de agricultura, poquita ganadería, pues ahí los señores, yo recuerdo desde muy niño, en el tiempo de sembrar, iban sembrando maíz, frijol o arroz y diciendo versos. Un compadre de mi papá, don Jerónimo Beltrán, pues ya la última carga que se llevó para la casa de maíz, dijo: adiós pinole del maíz, ya se lo acabó el gorgojo. Los que no me pueden ver, nomás me pelan el ojo. Entonces, era porque ya había cosechado todo y eso a lo mejor había generado alguna envidia con los demás. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de ese momento y como tú dices, uno queda marcado, uno se va configurando por todo eso que acontece en tu entorno, ¿no? Sí. Y esa es la infancia, donde uno está para aprender nomás de todo, ¿no? Es correcto, vas como esponjita, ¿no? Sí, ahí viene la configuración, ahí se da, ¿no? Entiendo que tu papá tocaba algún instrumento, Mi era papá- versador. Cuéntame. Sí, bueno, mi papá tocaba la guitarra y cantaba boleros y rancheras todas las tardes. O sea, a mediodía se ponía a bailar, era un gran bailador. Venía de cultivar la tierra y llegaba a la casa, prendía la radio a las 12 del día, un programa que se llamaba Chilito Piquín, cantaban salsa y cumbia y él se ponía a bailar y sudaba y luego descansaba y comía. Oye, ¿pero solitos bailaba o...? Solito. Solito. Sí. Y por las tardes venía del campo, descolgaba su guitarra y se ponía a cantar boleros y rancheras. Entonces yo me aprendí ese repertorio de boleros y rancheras, pero también él era jaranero, se iba a los fandangos, o guapangos, que más se llama guapangos en el Sotavento, y tocaba la marimba también. Digo tocaba porque vive, pero ya tiene 88 y la memoria ya le falla, ya no puede afinar ni la guitarra, ¿no? Ok. Más bien la desafina. Entonces yo me aprendí pues su repertorio de canciones, aprendí de él a tocar la guitarra, ya aprendí, bueno, a jugar béisbol también por él, aprendí a cantar por él, ahí aprendí la música en la casa con mi padre y la versada con los señores de la comunidad, ¿no? La versada, supongo que en ese momento de trabajo, se hacían como una especie como de coplas, como de competencias. Mira, eran coplas, cuartetas, quintillas, sextillas, décimas, seguidillas, es decir, de todas las estrofas que se han ocupado históricamente para el son jarocho tradicional y que se cantan en el fandango, ¿no? Entonces, pues sí, los señores cantaban de todo y yo me aprendí de todo eso me lo aprendí. Claro, con el tiempo me puse a investigar y a estudiar y ya descubrí qué cosa era copla y qué era décima y qué era quintilla y todo eso, ¿no? Pero yo nomás me aprendí todo eso, ¿no? Y después, ¿cómo aplicar eso? Pues en los sones tradicionales. Ya cuando aprendí, primero aprendí versada y luego aprendí a tocar los sones y entonces fui descubriendo qué versos se podían cantar en qué tipo de sones. Claro. Y eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? ¿Cuándo te descubres este mundo? Es decir, tú creces en ese mundo, Yo pero ¿cuándo tienes razón justa de que, pues, que eso es lo tuyo y que te gustaría hacerlo? Fíjate, hubo un momento en que descubrí que la palabra era hermosa, pero a través del verso. Porque mi papá siempre declamaba unas décimas en los eventos familiares y había palabras que no se decían en otro lado, ni en la escuela, ni en la comunidad, ni en la fiesta, solamente lo descubrí
en el verso. Entonces me llamó la atención el verso porque había palabras muy hermosas, ¿no? Y mi papá siempre declamaba una poesía que decía: triste, opaco, sin brillar, un diamante no pulido, encontrábase perdido en el fondo de un palmar. Lo vio un joyero al pasar y a su taller lo llevó, cuidadoso lo labró, y entonces siempre luciente, magnífico y esplendente, la luz del sol reflejó. Así el hombre no educado, cual piedra desconocida, suele encontrarse en la vida triste, sin luz, despreciado, mas si estudia consagrado, busca el saber con anhelo. Tórnase en dicha su duelo, de su saber se embellece, y en su alma que resplandece, refleja la luz del cielo. Imagínate si no me iba a transformar eso. Claro. Y eso lo repetía mi papá en los cumpleaños, en el bautizo, en la fiesta de cumpleaños de la abuela. Y la abuela bailaba y llegaba la marimba y mi papá declamaba y cantaba. Entonces, a partir de ahí perseguí la palabra hermosa, se puede decir. Me decías que tu papá inventó un instrumento. Entonces yo tuve la necesidad, como a los 5 años, de tocar la guitarra, pero por la edad yo no podía, mis manos no me daban Estaban pequeñas. para poner en el diapasón, mis dedos Ajá. no me daban. Y le exigí a mi papá un instrumento, ¿no? Y de una lata de sardina, de que son ovaladas, de ahí me hizo, le sacó la comida, le hizo un hoyito en el centro de la lata, por ahí sacó la comida, la sardina, le puso un diapasón, unas clavijas, unas cuerdas de hilo de morral, y ese era mi primer instrumento, que se llamaba machachaco. Porque a esa lata de sardina, ya sin comida, se le llama machachaco en el sotavento, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces mi instrumento era el primero que tuve, ¿no? Después llegó un grupo a tocar a un velorio fandango, y entonces yo ya me fui con mi instrumento machachaco, y yo toqué con los señores, pero nunca se dieron cuenta porque yo estaba detrás de la casa y yo los veía a través de la pared, que era de bambú. Y ya ves que luego tiene así, ¿no? Como que tiene rendijas. Sí. Y yo los veía, pero ellos nunca se dieron cuenta que un niño estaba por fuera de la casa tocando con ellos. Y esa fue mi primera tocada, y yo alegre ahí solo, ¿no? En un matorral fuera de la casa tocando. Qué bonito, es hasta poético escucharte en esta remembranza, en este recuerdo de tu machachaco. 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 Sí. Surge esa inquietud, esa inquietud ya viene contigo. Ya venía, era una necesidad, o sea, cantar fue una necesidad. Yo cantaba ahí trepado en un árbol de ciruelo todos los días, y como pues era muy niño, todavía no podía ir a trabajar ni iba a la escuela. Así que me la pasaba cantando en ese árbol, y luego pues ya canté lo que mi papá se sabía, lo que escuchaba en la radio, y luego ya aprendí a tocar la guitarra, pero fue siempre una necesidad. Y no paro de cantar, o sea, puede ser que pase un tiempo y que no me contrate porque he sido músico independiente, pero todos los días canto, todos los días escribo, todos los días improviso. O sea, tengo que estar bien, tengo que estar puliendo la técnica, la metodología, el trabajo. Todos los días compongo también, toco la jarana, pues preparándome, actualizándome también, porque de pronto surge que para un festival a tal lugar, surge un concierto, o voy solo como investigador, o voy a presentar mis libros. Entonces siempre estoy en eso, ¿no? Siempre estoy en eso. ¿Cómo te preparaste, Patricio? Es decir, ya sabemos de dónde viene el asunto de la música, de la versada y todo esto, de esas palabras que no escuchabas en otro lado, pero que se escuchaban en los versos. ¿Cómo te preparas? ¿Haces estudios académicos? ¿No los haces? ¿Vas más a la Universidad de la Vida? ¿Cómo es? Sí, bueno, sobre todo empíricamente, ¿no? De forma autodidacta, ¿no? Porque yo estudié más bien agronomía, ¿no? Después, pero ¿Te licenciaste en agronomía? Hice la carrera de técnico. Ya cuando me iba a ir a estudiar la agronomía, el Grupo Mono Blanco me hizo la invitación formal para ser parte de la agrupación, y pues ya Ganó la música. Sí, ganó la música. Ah. Y lo que yo quise era ser buenísimo en eso, ¿no? Yo quise expresar, o sea, que las manos me respondieran a lo que yo quería tocar. Ajá. Que la voz me respondiera para que yo, a lo que yo quería cantar también, y como yo quería cantar, porque he sido muy rebelde con la voz, es decir, no canto como cantan todos los jarochos, ¿no? Siempre estoy improvisando, hago fraseos distintos, pero eso también fue una necesidad, ¿no? Así es que le dediqué muchas horas también. Luego cuando descubrí la versada, haz de cuenta que alineé un verso, lo abrí, ¿no? Vi que había en la entraña de la décima, en la entraña de la sextilla, analicé,
Y luego pues me puse a analizar la versada cubana, la versada española, la versada puertorriqueña, la popular. Y yo tenía que revisar también a los poetas contemporáneos, a los poetas clásicos de México, de Sudamérica, pues Nicolás Guillén, sorprendente, o sea, Carpentier, todos estos. Y los clásicos españoles, o sea, Quevedo, Machado, o sea, tenía que dedicarme a eso, ¿no? Porque yo quería, pues, saber muchísimo, pero ya como un plan de análisis e investigación, y luego como cultor, y luego entrenamiento. Pero entonces, ¿qué pasa? Uno se convierte en su propio laboratorio, porque no ha habido una escuela. En Veracruz ni en México ha habido una escuela donde a ti te preparen como versador, como decimista, como multiestrofista se llama, ¿no? Sí. Como multiestrofista. No existe una escuela como tal. Ni siquiera una escuela de música ranchera, o sea, mucho menos una escuela de son jarocho, ¿no? ¿Crees que es factible esta escuela? Bueno, ahora unos amigos estaba platicando con unos amigos que me estaban proponiendo para buscar no sé qué cosa, un premio. Digo, bueno, más bien el premio para mí sería la creación de la Escuela Estatal de Música Tradicional, donde no entra solamente el son jarocho, porque tenemos otras músicas en Veracruz, sur, centro y norte, ¿no? Entonces, para mí sería eso hacia la tradición y hacia la música popular, el gran reconocimiento, porque yo no lo quiero para mí, yo lo quiero en sí para la cultura, ¿no? Y para el pueblo. Sí, claro, porque dentro de toda tu actividad has buscado preservar las tradiciones y además crear también. Sí, exactamente. Es decir, a uno pues le transmiten ese conocimiento, porque uno no se inventa nada, ¿no? Uno recibe información, recibe conocimiento, uno recibe las normas no escritas de un fandango o dentro de la cultura, de cómo se manejan estas expresiones, que son normas no escritas, sí existen. Yo no le quiero decir reglas, sino normas no escritas de convivencia, ¿no? Y entonces, después uno tiene que transmitir también, ¿no? Tiene que transmitir, pero uno aporta también, es decir, también yo he sido creador, entonces lo que yo recibo segurísimo lo transformo, ¿no? Porque no lo repito como me lo pasaron, porque uno cambia, porque uno piensa, porque uno crece, porque uno se desarrolla, y en ese proceso aseguro que lo que yo recibí ya se va transformando, ¿no? Y yo lo voy transmitiendo, pero cosas van cambiando siempre, ¿no? Vas haciendo tus propias aportaciones a eso que tú has venido recibiendo. Y cada uno lo hace. Claro. Es decir, no soy yo, sino que cada uno lo hace porque lo que uno primero aprende dentro de esta tradición de la música, la poesía, la danza, la laudería, que tiene que ver con el son y el fandango, es el sentido de la recreación o el espíritu de la recreación. Lo más importante de esta música tradicional y del fandango no es conservar lo que te es dado, sino recrear lo que te es dado, ¿no? Y así enriquecerlo. Y así se enriquece. Oye, ¿tienes hermanos? Sí, tengo 9. Madre de mi vida. Bueno, tu papá, aparte de tocar y todo eso, hacía muchas cosas bien. Sí, mi mamá tuvo 3 embarazos, murieron 3 hermanitos y vivimos 10. 10. ¿Cómo es crecer en una familia tan numerosa? Y pues, bueno, mi papá sí se la rifaba, obviamente, y como agricultor, sembrando maíz, frijol y arroz. Y entonces, pues, era una maravilla, ¿no? Porque son diferentes cultivos, y era músico, y era bailador, y era campesino, era agricultor, y aparte cuidando a la familia, y mi mamá cuidando a la familia. Entonces uno aprende una forma de trabajar, una forma de organización, una forma de generar economía, ¿no? Y bueno, para mí fue aprendizaje. Yo no puedo hacer otra crítica más que decir que ese mundo uno es de pura enseñanza, ¿no? ¿Tus hermanos, algunos está dedicado a la música? ¿Algún otro? Todos son músicos. ¿Todos? Todos. Los hombres y de las mujeres, una estaba tocando la guitarra, todas cantan, pero de los hombres todos tocan guitarras, baterías, teclado, ¿no? ¿Algo? Pero todos. Oye, ¿alguna vez se reúnen y cantan todos? Sí, de vez en cuando. ¿Tienen canciones preferidas? Y las que cantaba mi papá. Dime una. Flor sin retoño, Gema, Tres regalos, todas esas. Ah, claro, de la época de los tríos. Sí, de la época de los tríos. Muy bien. Bueno, ya más en el presente, más recientemente, mejor dicho,
te integras a Mono Blanco. Sí, en el 86 me integro a Mono Blanco. ¿Cómo fue esa inserción tuya en ese grupo? Fíjate que resulta que yo por ahí, por el 80 más o menos, 81, yo no conocía a mi abuelo Arcadio Hidalgo y fui a Minatitlán a conocerlo porque mi papá recién lo había encontrado. Hubo una separación familiar. Entonces mi papá recién... ¿Arcadio era papá de tu papá? Papá de mi papá. Entonces mi papá le dijeron que mi abuelo vivía en Minatitlán, se fue a buscarlo y lo encontró. Ok. Preguntando casa por casa. Sí. O sea, no había dirección. Le dijeron, tu padre vive en Minatitlán y búscalo si quieres. Y se fue y lo encontró, ¿no? Después de 3 días de andarlo buscando. Ajá. Y luego fui a conocerlo. Y el día que conocí a mi abuelo, ahí en su casa del ejido Tacoteno de Minatitlán, ahí estaban los del Grupo Mono Blanco. Juan, Pasco, Pierce, porque es un México-americano, un gringo mexicano, y Gilberto Gutiérrez, que es de Tres Zapotes. Y ahí conocí entonces a mi abuelo y a su Grupo Mono Blanco. Y ahí empezó la relación. Después yo me fui a Michoacán a estudiar y a una hacienda que había recién comprado los integrantes del Grupo Mono Blanco, Juan y Gilberto. Así que cuando terminé la preparatoria ya había relación y ellos ya me invitaron a formar parte del grupo. Mi abuelo había muerto en el 84, mi abuelo Arcadio, y entonces me invitaron a integrarme al grupo en el 86, pero era porque cuando conocí al abuelo, que era Arcadio Hidalgo, y el Grupo Mono Blanco, entonces ya me dieron cabida a mí, ¿no? O sea, la figura central del grupo era tu abuelo. Sí, se llamó, y hay 2 discos que se grabaron, era Arcadio Hidalgo y el Grupo Mono Blanco. Cuando ya falleció mi abuelo, en el 88, ya en el 88 ya se quedó nomás como Grupo Mono Blanco. Y ahí es donde tú más adelante entras. Sí. ¿Cómo fue para ti esto? Pues yo estaba esperando eso, porque es decir, yo estudiaba y era muy buen estudiante, pero lo que a mí me llamaba era la música, obviamente, ¿no? Y estaba esperando una oportunidad y un verano del 86 recibí la invitación y pues era un grupo que ya había recorrido todo el país y los principales festivales, Cervantino y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, bueno, entré con el pie derecho, como se dice, ya con el Grupo Mono Blanco a hacer giras por todo el país y pude viajar inmediatamente en el 89 a Inglaterra, Portugal y Estados Unidos, o sea, inmediatamente. O sea, te fue requete bien. Ya, súper bien, o sea, era de ensueño, ¿no? Era de ensueño, pero la labor ya la había hecho el abuelo Arcadio, ¿no? Claro. Uno pensaría que para alguien que toca son jarocho, que la jarana y eso, va a ser un camino arduo, va a ser un camino difícil. Y tú como que, pues ahora sí que naciste con la gracia. Nací pues con esa suerte, yo puedo decir, porque ya el Grupo Mono Blanco era el principal grupo de proyección del son jarocho, ¿no? No había otro. Okay. Era el que había, junto con mi abuelo, porque estuviera en un programa de la Secretaría de Recreación y Cultura, que era de la SEP, por universidades, teatros del país y festivales de todo tipo. Y ya entonces todas las puertas estaban abiertas. Al ingresar yo ahí, pues ya las puertas estaban abiertas. Y por ser nieto de don Arcadio Hidalgo, las puertas se abrían. Oh, yeah. Para una beca, es decir, cuando estuvo Patricio Chirinos de gobernador, pues me ofrecieron becas, he sido becado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es decir, Fonca. o sea, la verdad es que ha sido demasiada suerte, ¿no? Qué bonito, pero vamos a seguir descubriendo mucho más de Patricio aquí en Perfiles. Todavía nos queda una buena cantidad de tiempo, vamos a seguirle preguntando. Él es un real representante de la música nuestra y pues se ganó un Grammy y de eso vamos a platicar. Regresamos. Perfiles, un programa con personalidad. Vamos a un corte. Perfiles con Leti Casillas. Estamos de regreso. Sudor, esfuerzo, coraje, despalmada realidad, despalmada realidad. Sudor, esfuerzo, coraje, despalmada realidad.
Machete que en cada tarde se muere de soledad, se muere de soledad. Machete que en cada tarde se muere de soledad. Caña dulce, caña brava, caña lelo, le y lola. Que yo soy como la caña, que yo soy como la caña que crece en la inmensidad. ¡Ay, qué bonita! Esta es una composición tuya. Esta es una de mis composiciones. Me inicié con la caña, con la gallina, con un son que se llama Caramba Niños, Las Cocineras, pero, y he seguido componiendo, pero la caña ha sido grabada pues en Brasil, en Argentina. Zac de la Rocha, un cantante famoso en los Estados Unidos, también la ha grabado. Por todos lados. Ese son tuvo mucha suerte también. O sea, es un éxito. Es un éxito y está una película que se llama La Jaula de Oro. O sea, ahí, por ejemplo, sí me aliviana, por decir algo. Ajá. Son las cositas que a uno... Que está, ahí se escucha. Sí, hay una película que se llama La Jaula de Oro y ahí se escucha la caña. Bueno, ¿por qué te separas de Mono Blanco? Si te iba tan bien. Me iba muy bien, pero yo la necesidad de seguir creciendo y sobre todo de empezar a cantar lo de mi tiempo, lo que a mí me sucedía, lo que le pasa a mí, a la familia, al pueblo, a México, al mundo. Entonces uno tiene la necesidad de expresar eso, ¿no? Como cronista de su tiempo. Y yo sentí que tenía que irme de Mono Blanco para probarme y para iniciar esa etapa, ¿no? Y entonces me fui y empecé a crecer en ese sentido. Oye, pero pues de renunciar a algo, a un grupo exitoso, Sí. en donde además ya tú vienes precedido de del prestigio de tu abuelo, y pues se dan muchas cosas padres, Sí. y de repente decir, ay, nos vemos, ¿no te dio temor, no te dio Sí, miedo? no, me dio mucha tristeza. Yo me acuerdo que pues me separé estando en el puerto de Veracruz y luego yo, por el grupo Mono Blanco tocaba en el Zócalo, creo que un sábado, el último sábado del mes. Entonces yo veía desde lejos a mis ex compañeros, ¿no? No sabes la tristeza que yo tenía. ¿Te arrepentiste? No me arrepentía, tenía mucha tristeza, mucha nostalgia, ¿no? Y los extrañaba muchísimo. Fue mi primer grupo. Pero la decisión estaba tomada y el reto era muy claro. Y yo quería ese reto, yo quería eso, enfrentar eso, ¿no? Es decir, también era el sentido de la libertad, de ir a buscar, de soltar el espíritu, de liberar el espíritu creador y que tomara el rumbo que tomara. ¿Qué rumbo tomó? Como a los 2 años se concretó, inició bueno, el grupo Chuchumbé. El grupo Chuchumbé, que tiene una historia riquísima. Chuchumbé es una palabra africana que viene de Senegal al puerto de Veracruz y era una danza que se llamaba Chuchumbé. Una historia interesantísima. Entonces ese nombre siempre me gustó. Y por ahí por el 92, yo me salí en el 90 de Mono Blanco, en el 92 fundamos el grupo Chuchumbé y en la vitrina musical de Tlacotalpan, de ahí nos contrataron, no solamente para todo México, nos fuimos a 4 continentes a viajar con Chuchumbé. O sea, te fue requete bien, te fue mejor. Sí, porque ya ahí viajamos muchísimo, o sea, por muchos países de nuestro continente, Europa, Asia, África. No paramos, eran giras larguísimas de 2 meses por Estados Unidos, bien tratados, contratados, ya ahí pude hacer la casa en Minatitlán y ahí fueron naciendo mis hijos, o sea, eso fue la gran decisión y la verdad estuvo muy bien. ¿Siempre pudiste vivir de la música, Esa Patricio? es buenísima pregunta, ¿no? Ha venido un sociólogo de Monterrey, un sociólogo de la música, a ver si era cierto que yo había podido vivir de la música, porque para él es muy complicado, y es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, en este momento te puedo revelar una cosa. No voy a decir el nombre, pero un compañero músico hizo una investigación y resulta que los músicos del son jarocho del sur de Veracruz somos los músicos peores pagados de este país. Fíjate. Entonces, sí he podido vivir de la música, tiempos buenos, tiempos malos, tiempos excelentes. Casi todos son buenos. Pero sí es muy, muy complicado. Si yo no hubiera dedicado tanto tiempo en prepararme, quizá no hubiera sobrevivido. Porque yo hace rato comenté que yo estudiaba 5 horas, 8 horas y me decían, Patricio, oye, pero ¿por qué lees tanto? ¿Qué tanto escribes? ¿Por qué
esto, pues yo me estaba preparando, y cuando ya salía a escena, pues yo era un gran improvisador de versos, de todo, multiestrofista. Claro. Me convertí en compositor, muchísimos grupos empezaron a pedirme sones, y luego se lo grababan y me mandaban un dinero, porque de todas maneras no es música comercial, no es lo mismo que la música comercial, ¿no? Aquí hablamos de la música cultural, y si hay retribución, no en la misma escala. Yo acabo de revelarte, ¿verdad? O sea, no es comercial. No es comercial, pero yo le atribuyo que he podido sobrevivir, y a veces ratos de muy buena vida, y por la preparación que tuve, ¿no? Bien. Generalmente las artes eso tienen, ¿no? No Sí, todas te dan sí. para comer, Sí, no todas. no todas te dan para vivir. Puede ser que tengas muchas satisfacciones, pero al final la vida es práctica. Lo que se necesita es, Sí. es efectivo para poder mandar a los hijos a la escuela, para comer. Y bueno, ahora tengo a 2 hijas en la universidad, y como dice mi esposa, tienes que rascar más duro a la jarana, tienes que rascar más duro esa jarana, ¿no? Pero mira, posiblemente yo sea el único jaranero que se dedica a esto, que vive solamente de la música, porque el resto de mis compañeros o hacen también instrumentos, o tienen X trabajo, pero sí. yo vivo solamente del son jarana. Eso es una cosa maravillosa, y además se ve reflejado en toda tu producción. ¿Qué tipo de público va a esos conciertos donde se presenta la música, como tú dices, cultural? Bueno, en este momento que el son se ha vuelto muy popular, que lo hemos proyectado entre muchísimas instancias, solamente cultores del son, sino investigadores, antropólogos, historiadores, instituciones, entre todos fuimos proyectando a escala mundial ahora, ¿no? Y el público es variado, y ahora la infancia, la juventud, gusta mucho del son jarocho. Está como de moda ahora, ¿no? Está de moda, sí. Y se hacen festivales en todo el mundo, ¿eh? Y hay comunidades de fandangueros, jaraneros en todo el mundo. Y ahora, pues mira, se pudo proyectar, y va todo tipo de público, ¿no? Y también te voy a decir que yo no solamente también hago son jarocho, yo soy compositor de boleros, de rancheras, de cumbias, de vallenatos y de conga, y a veces he ido a tocar vallenatos. A veces voy como investigador a eventos, y también voy a foros académicos. Entonces, no siempre tengo que tocar, o también voy a todo tipo de eventos a presentar mi libro, y vendo mis libros también. Entonces, el talento se fue diversificando, ¿no? Diversificando. Sí, sí, sí. Y bueno, a ese punto quería llegar justamente. Es que eres, a ver, director musical, compositor, cantante, ejecutante, pero además escritor. ¿Sobre qué escribiste y por qué esa necesidad de escribir? Si ya tenías bastante con componer y ser versador y todo esto. Bueno, así como surge la necesidad de cantar lo que a uno le sucede, lo que al ser humano, a tu sociedad, lo puede hacer cantando, pero también pues escribiendo, ¿no? Prosa, verso, prosa, como tú quieras. Y es tan intenso y profundo, o intensa y profunda la cultura jarocha, ¿no? Y sus 3 raíces poderosísimas, la africana, la ibérica, árabe, Sí, española. Y la indígena, ¿no? Claro. Entonces hay tanto que decir, y como nosotros también nos hemos dado a la tarea de querer saber, y pregunte, o leer y investigar mucho, entonces hay mucha información, y para mí es importante un día empezar a revelar, o sea, a dar a conocer lo que uno ha ido aprendiendo, ¿no? ¿De qué van tus libros? Sobre todo histórico, pero también, digamos, mi primer libro se llamó 50 años, El canto de la memoria, 50 años de versada en el sur de Veracruz. Porque cuando yo me inicié, había muy escasa producción. No había discos, no había libros. Uno quería saber sobre la historia de la cultura jarocha, y no había libros. No. Imagínate, la gran tristeza, ¿no? El segundo libro se llama Rebeldía del Alma, y ya es mi obra poética, es como un 70% de mi obra ahí. Y el libro más reciente se llama Detrás del Horizonte, que ese ya es una narrativa poética. Hablo un poquito de cómo inicié, dónde inicié, y también de qué significa. A ver, ¿por qué la bamba? ¿Qué significa la bamba? ¿Quién compuso la bamba? ¿Qué significa Q, pájaro Q? ¿Por qué Q? Bueno, hay una leyenda. A ver, escribir sobre Ya pájaro. quiero el libro. Bueno, entonces, y es una narrativa poética, ¿no? De lugares, de espacios, de fechas, de personajes. Tienes en tu haber un Grammy.
que como me lo pongas, impresiona a pantalla. Pues es un logro que muy pocas artistas pueden tener. ¿Cómo se da esto? ¿Lo buscan, no lo buscan? ¿Cómo les llega? No lo A ver, buscamos. cuéntame. Es muy interesante, fíjate, no lo buscamos. O sea, uno se preparó para cantar bien, para ser cada vez mejor, para tocar cada vez mejor, saber más. Y más bien ese ha sido el camino, ¿no? Y yo creo que lo del Grammy es consecuencia, ¿no? Pero hablando ya específicamente, se armó un proyecto entre Tijuana y San Diego en el Fandango Fronterizo, en el llamado Fandango Fronterizo. O uno de tantos festivales. Sí, fandangos, son Sí. fandangos, donde es comunitario, ¿no? Sí. Es un fandango es una fiesta comunitaria que se arma de repente, o sea, no sabes ni cuántos músicos van a llegar, ni cuántos bailadores, ni cuántos cantantes, ni requinteros, nada. Pero de pronto se arma la orquesta ahí, ese es un fandango. Pero sí, hay un anfitrión, un organizador, Jorge Castillo. Entonces, un músico de Nueva York, Arturo Farrell, que creo que es Chico Farrell, su padre, fue el que introdujo el Latin Jazz Sí, claro. en Estados Unidos. Entonces, leyó sobre el fandango fronterizo y un productor de él leyeron en el New York Times acerca de ese fandango, vinieron a ver de qué se trataba y estando ahí hablaron con el anfitrión, nos gustaría hacer un documental sobre el fandango, pero no solamente eso, un libro y un disco. ¿Por qué no nos recomiendas músicos jarochos? Ah, bueno, te recomiendo a Ramón Gutiérrez, te recomiendo a Patricio Hidalgo, a Tacho Utrera, a Juan Dicao, Fernando Guadarrama, y ahí se armó, ¿no? Y vinieron, se hizo el documental, vinieron a nuestras casas y nos fuimos y se terminó ese documental en el Fandango Fronterizo entre Tijuana y San Diego. De ahí nos fuimos a dar conciertos a Nueva York y de uno de esos conciertos se grabó y luego el productor un día nos dijo, oigan, eso quedó muy bien, ¿por qué no lo candidateamos para un Grammy? Y nosotros decíamos, fíjate que pensamos que no, porque qué tal si vamos a un estudio mejor y hacer una buena grabación. Es que esa grabación está muy buena, pero no la habíamos escuchado. Y decíamos que no, o sea, nos dijo 3 o 4 veces y las 3 o 4 veces Dijeron que no. Nosotros dijimos que no. Dice, bueno, ahí les va, les mando la grabación. Escuchamos la grabación y dijimos, está bien, puede ser. La cosa es que ninguno de nosotros esperaba, ¿no? Ya luego estuvimos en la terna, compitiendo con Arturo Sandoval. Ajá. No, era una cosa, nosotros dijimos, vamos a vivir la experiencia. Sí. Porque competir con Arturo Sandoval, uno de los mejores trompetistas, el mejor trompetista. Oye, del pero jazz. qué emoción, Danilo ¿no? Pérez, que se había ganado Grammys, el panameño, también en jazz, de moda. Dijimos, pues vamos de todas maneras a tener la experiencia, ¿no? Y resultamos ganadores. ¿Qué sentiste, Bueno, Patricio? yo creo que yo pegué un salto, no sé, cuando ya dijeron Conga Patria, ganador del Grammy. Y yo recuerdo que pegué un salto así enorme, más que cualquiera de mis compañeros, y pegué un grito ahí, ¿no? Porque yo no me lo esperaba, de hecho, ninguno se lo esperaba, ¿no? Y ya, pues fue muy emocionante. Pues ahí también, o sea, estaba Carlos Vives, por ejemplo, ahí cerquita de nosotros, en la Crypto Arena de ahí de Los Ángeles. Fue impresionante, ¿no? Pero de todas maneras es como un flashazo en la vida. Claro. Que ya se vivió, ya tuvimos la experiencia, pero no te creas, o sea, ya nosotros ya lo vivimos y seguimos caminando y seguimos en los proyectos y ahí queda, ¿no? Viendo hacia adelante. Sí, pero bueno, sí. es un sello ya. Pues que sí, quedó. sí, es un sello, cómo no. ¿Recuerdas alguna de las canciones o te lo dan por un álbum, no? Sí, y fíjate, lo mejor para mí, sobre todo, es que en ese disco que se llama Fandango en Nueva York, Fandango en Nueva York, ahí vienen 3 composiciones mías, Bemba y Tablao, viene Conga Patria, no recuerdo ahorita la otra pieza, pero entonces quiere decir que es reconocimiento. Oye, pero Bemba y Tablao, me suena a Sevilla, Veracruz. Pues de toda la experiencia de todo lo vivido, pues uno compone, y también de esa parte histórica, ¿no? ¿Qué dice Bemba y Tablao? Bemba y Tablao dice... Dice... Tarima, tumba y cajón,
¿De dónde viene tu encanto? Tarima, tumba y cajón. ¿De dónde viene tu encanto? Me viene del corazón, del monte sereno y santo. Me viene del corazón, del monte sereno y santo. ¡Ay, qué bonito! Y pues una pieza que siempre tocamos y que por eso le pusimos al colectivo Conga Patria, pues es una conga que también compuse y que tiene ese nombre de Conga Patria. ¿Cómo ¿no? es Conga Patria? A ver esa. ¿Quién dijo que habías perdido tu dignidad y tu historia? ¿Quién dijo que tu memoria tan solo es polvo y olvido? Mira que el sol ha traído rayos de luz a tu huerta. Tú no eres patria muerta, tienes corazón y vida. Y si te encuentras dormida, despierta, patria, despierta. Despierta, patria, despierta. Despierta, patria, despierta. Qué bonito, caray, qué bonito y qué privilegio tenerte aquí cantando para nosotros. Tienes una larga trayectoria, desgraciadamente tú sabes que el tiempo en televisión es un verdugo, pero todavía tenemos unos minutitos y yo quisiera que me hablaras de este proyecto que tienes ahora, que no sé qué tan realidad sea en este momento, que es con tu familia. Es importantísimo, mira la cara que pongo de felicidad. No, pues ya te veo, feliz, satisfecho. Bueno, es que fundé un proyecto en el año 2008 y le puse Afro Jarocho a esa agrupación y se fue depurando, al final queda la familia de mi esposa y mis hijas formando la base de este grupo Afro Jarocho. Ahí es donde compongo ahora todas mis piezas, tanto boleros, congas, rancheras, vallenatos y sones, ahí con el Afro Jarocho, y es donde pues estoy tocando lo que voy creando. Así es que eso es lo que tienes ahora para darle al mundo. Eso es lo que tengo ahora, el colectivo Conga Patria, con Chuchumbé también seguimos viajando por todos lados, entonces esos, digamos, son los proyectos que tienen mucha dinámica y con los que seguimos promocionando nuestras músicas fuera de México y fuera de México también, ¿no? Muy bien. Mira, llegamos a un momento en el programa en que procuramos conocer lo más posible de nuestro invitado a través de algunas preguntas que yo intento hacer rápidamente para que me contesten rápidamente. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué son jarocho tradicional te hubiese gustado escribir? ¿Qué son jarocho tradicional me hubiera gustado escribir? Pues sobre todo que trate, por ejemplo, el calentamiento global, ¿no? Ok. De lo que has hecho, ¿qué te ha dejado más satisfecho? Mira, me salió verso sin esfuerzo. No, hombre, ya. Ya casi versadora, en Veracruz sale, ¿no? Pues el proyecto familiar, el que está ahora. Sí. Muy bien. De tus composiciones, ¿cuál es la que más te gusta, la que más te complace? Y pues acabo de tocar Conga Patria, porque aparte fue la que le dio el plus para el Grammy, yo creo. Para el Grammy, sí. Muy bien. ¿Qué dijeron tus padres o qué dicen tus padres? Dices que tu padre ya está un poco mal. La memoria. De la memoria. ¿Tu mamá vive? Sí, 85 y mi padre tiene 88. ¿Qué dicen al ver tus logros? Pues, pues les llegó como chisme, por ejemplo, lo del Grammy, me dijo mi mamá, dicen que el gobierno de Estados Unidos te ha mandado a buscar 3 veces, dijo, y se me imaginaban que me dieron muchísimo dinero, ¿no? Y decía, no, mamá, eso hay una cosita, una estatuilla. Pero estaba muy, muy satisfecho. Primero, cuando yo anuncié que me iba a dedicar a la música, me dijeron que no, ahora está muy orgulloso. ¿A qué no te puedes resistir? ¿A qué no me puedo resistir? Híjole. ¿A una comida? ¿A una compañía? No, fíjate que ahora en la última lucha que tengo, que es por ser mejor persona, esa es mi última lucha. Todos deberíamos tener esa lucha constante. Ajá. Y pues me resisto, por ejemplo, ahora a la bebida, al alcohol, pues yo no me voy a emborrachar.
A la comida también meto freno a la comida, meto freno en la bebida. O sea, ahora es mi batalla, ¿no? Mi Bien, lucha contra claro, la pobreza. claro. Dime las 2 decisiones más importantes en tu vida, las que consideres las más importantes de tu vida. Yo ya como que me ando adivinando una. ¿Dejar a Mono Blanco? Puede ser. La primera, fíjate, es que cuando yo fui a decirle a mi familia, terminando la prepa, cuando Mono Blanco me invitó a formar parte de ellos, de la agrupación, fui a la casa a decirle a mis padres, y estaban reunidos todos mis padres, mis hermanos y una abuelita, a decirle que me iba a dedicar a la música. Me dijeron, no te puedes dedicar a eso. Me prohibieron dedicarme a la música. Y entonces yo dije, con permiso, yo no vine a pedir permiso. Les vengo a avisar. Y al día siguiente hice mi maleta y me fui, y voy a visitar, o sea, siempre voy, ¿no? Pero me fui. Esa fue la gran decisión. Fíjate, yo no te pregunté eso porque di por hecho que era como natural. No, te digo por qué mi padre no quería. Porque ahí te va una cosa, en la comunidad, como en todas las comunidades jaraneras, ¿sabes cómo le pagaban al músico o con qué? Con alcohol. Con alcohol. Y por último, descríbete en 3 palabras. Luchador. ¿Otra? En una. ¿Con esa? Sí. Pues ya después del bote pronto, los minutos son escasísimos, pero antes de irnos, Patricio, yo quisiera pedirte un poquito más de tu música. Mira, de corazón. Para Con mucho despedirnos. gusto. ¿Cómo no? Ya me despido cantando, porque así debe de ser, porque así debe de ser. Ya me despido cantando. Aquí estuvimos gozando un ratito de placer, porque quién sabe hasta cuándo nos volveremos a ver. Esperamos que muy pronto nos volvamos a ver, Patricio Hidalgo. Gracias por tu generosidad, por compartirnos todas estas vivencias, todas estas experiencias y desde luego tu música. Gracias. Muy bien. Y muchísimas gracias a usted que ha hecho favor de acompañarnos en estos 50 minutos. Esto es Perfiles, un programa con personalidad. Perfiles con Leti Casillas, un programa con personalidad. Hasta pronto.